Bueno, alde batetik kontatuko dizkizue gauza batzu nire esperientziatik, ni badaramat 24 urte lan egiten leku desberdinetan, El Salvador, Guatemalan, Kolonbian, hemen ere, eta pixka bat saiatuko naiz elkar banatzen irizpideak eta urte hauetan ikasi egin dugun gauzak ere lan egiten biktimekin eta lan egiten giza eskubideetako taldeekin herri desberdinetan. Voy a usar unas diapositivas en el PowerPoint, ¿no?, para plantear algunos temas, aunque voy a pasar sobre algunas de ellas y voy a centrarme más tal vez en compartir esas experiencias. Y no sé por qué, pero se ha ido esta cosa. ¿Se puede poner acá? Vale, listo. Vale, bueno. Barkatu eta oraintxe. Bueno. Bien, quiero empezar con una frase, ¿no? Ahí no sé si habéis leído algo de este poeta, escritor, se llama John Berger, ¿no?, que dice algo que así empezamos el informe Guatemala nunca más, con esta frase, ¿no? Y esta frase tiene algo que decir también sobre el impacto de la violencia, las consecuencias también en nuestro pueblo, ¿no? Dice, la promesa es que el lenguaje ha reconocido, ha dado cobijo a la experiencia que lo necesitaba, que lo pedía a gritos. ¿Por qué me parece importante, ¿no? Porque una buena parte de las cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no?, o esta tarde, o habéis hablado tal vez otros días, necesitan un lenguaje, ¿no? Y a veces encontrar el lenguaje para hablar de lo que nos pasa es parte, o de las heridas o de los impactos, es parte de la dificultad, ¿no? Antes en la presentación se hablaban un poco de la experiencia de Glen Cree. Una experiencia de Glen Cree es una experiencia que hicimos durante casi 5 años con víctimas de ETA, con víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español, con víctimas de la policía, la Guardia Civil. Primero en Glen Cree, un sitio, digamos, en las afueras de Dublín, ¿no?, y después en otros lugares donde nos fuimos reuniendo para ver si era posible abrir un diálogo entre víctimas diferentes. Víctimas de diferente signo, víctimas de diferentes perpetradores, víctimas de diferentes épocas. Si es posible o no abrir un diálogo sobre eso y sobre qué base se podía establecer ese diálogo, ¿no? Y os voy a contar algunas cosas que vienen también de ese aprendizaje, de lo que aprendimos en ese proceso en el trabajo con las víctimas y lo que aprendimos del valor de la gente que estuvo dispuesta a ponerse al lado de los otros, a hablar de cosas que duelen, ¿no?, que a todos nos duelen, que cada uno tiene diferentes visiones políticas tal vez, ¿no?, pero que encontrar la manera de poder hablar de eso es importante. Por ejemplo, ¿no?, y mucho de ese lenguaje está sometido también a la polarización social. Por ejemplo, si yo digo conflicto, y si yo hablo de la lógica del conflicto, va a haber gente que me va a decir probablemente que yo soy de la izquierda abertzale o que yo estoy legitimando la violencia de ETA porque estoy hablando de la teoría del conflicto, ¿no? Si hablo de terrorismo, va a haber gente que me va a decir, bueno, tú lo que estás es hablando de ETA y no estás hablando del terrorismo del Estado, porque es el lenguaje que se ha usado para definir ciertas cosas, etcétera, ¿no? Y eso hace que sea incluso a veces muy difícil encontrar la manera de cómo hablamos de lo que pasa, ¿no?, cómo hablamos de esas heridas, porque todo ese lenguaje está sometido a la polarización. Independientemente a veces de la voluntad que tú tengas o no, o de la idea que tengas, incluso eso te pone en un sitio o te pone en otro. Y además te pone en un sitio cerrado, ¿no?, que si usas una manera es que eres de este lado, ¿no?, y si usas otras cosas es que resulta que eres del otro lado, ¿no? Y creo que romper esa polarización es parte de lo que necesitamos, ¿no? Porque si no hay una ruptura de esa, ¿no?, de ese lenguaje, de esa dinámica en espejo, es como por hacer un poco un chiste, ¿no?, con las películas gringas, ¿no?, cuando le detienen al malo de la película, todo lo que digas puede ser tomado en tu contra, y hay muchas veces en las que en un debate social, en un diálogo en la familia o con los amigos, a veces lo que dices puede ser fácilmente tomado porque se te pone en un sitio o en otro, ¿no? Y romper esa lógica es parte de lo que se necesita para poder hablar de cosas difíciles, ¿no?, de impactos, de fracturas, de consecuencias, etcétera. Bien.
Si en algún momento queréis parar o queréis hacer una pregunta, un comentario, al margen de los comentarios que hagamos al final, pues paramos, discutimos. Siempre es más interesante un diálogo que tal vez solo escuchar las cosas que yo os voy a ir planteando, ¿no? Bueno, ¿frente a qué problemas nos encontramos? Bueno, uno, el impacto reciente de la violencia. Digamos, ETA está en proceso de finalización, ¿no? de acabar como organización, ¿no? Y de disolverse, está en esa dinámica, pero la dinámica de la violencia, de la represión, de los atentados, de los casos de tortura no ha terminado. Digamos, el impacto todavía permanece de todo eso, ¿no? Uno habla a veces de cosas mirando hacia el pasado, pero el pasado es un pasado muy reciente. Incluso a veces no es pasado, ¿no? Sigue sucediendo, sigue teniendo un impacto en la actualidad, ¿no? Y la cuestión es cómo se integra toda esa experiencia que se ha vivido, ¿no? Esa experiencia vivida en los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Dependiendo de cuando uno tome los puntos de referencia, cómo se integra esa experiencia en un proyecto de reconstrucción de la convivencia, ¿no? Entre nuestro país, entre diferentes opciones políticas, entre familias que han tenido percepciones o posiciones diferentes o personas diferentes. ¿Cómo se integra todo ese pasado? Que ese pasado es doloroso, ¿no? Ese pasado genera a veces sentimientos de rabia, culpa, cólera, odio, ¿no? Cosas que son normales y que forman parte de un proceso de integración de esas experiencias, de esas fracturas, ¿no? Las fracturas no son solo diferencias políticas, ¿no? Hace unos años escribimos un libro que, a petición de varias organizaciones pacifistas del País Vasco, escribimos un libro entre otro amigo y yo que se llama Violencia, apoyo a las víctimas y polarización social, ¿no? Que hablaba un poco de qué podemos aprender de la experiencia de otros países, ¿no? Que han hecho procesos de paz, que ha habido finalización de una guerra, de un conflicto armado, de diferentes situaciones. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué ha pasado en esos países? ¿Y qué podemos aprender para nuestro país? Y eso tiene que ver con las medidas, con qué pasa con la verdad, qué pasa con la justicia, qué pasa con el reconocimiento, qué pasa con la reparación. O sea, todas esas cosas que han formado parte de la experiencia de otros países forman parte también de las cosas que en nuestro país son importantes, ¿no? Y habrá que ver qué cosas se han hecho, cuáles faltan por hacer. De todo eso probablemente podemos discutir después, ¿no? Qué ideas tenéis vosotros, qué percepciones también tengo yo, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso creo que es importante, ¿no? Cómo se integra esa experiencia en un pueblo, cómo lo integra uno en su propia historia personal, ¿no? Gente que ha sido víctima, ¿no? Yo reconozco el Goibar, pues yo fui médico de aquí de Ermua un tiempo, ¿no? Pero el Goibar casi no lo conozco a través de Jaime Arrese, una víctima, ¿no? Cuyo padre era un miembro de UCD que fue asesinado acá. Lo conozco a través de su experiencia, ¿no? Pero cómo se integra esa experiencia o cómo se integra la experiencia de otras víctimas que han pasado en el pueblo, que han sucedido en el pueblo, en esta experiencia colectiva, ¿no? Bien. Polarización social, me refiero entonces a esas visiones como de extremos en los cuales no hay colores, no hay nada intermedio, ¿no? O eres así o eres asado, ¿no? Y no hay ninguna posición intermedia. Creo que eso es parte de lo que tenemos que desmontar, ¿no? Y luego discutimos de qué tan fácil o qué tan difícil es desmontar esas cosas para poder hablar, ¿no? Digo, uno de los límites es el lenguaje. En Glencree, en este proceso que os he contado de abrir un espacio de diálogo entre víctimas diferentes, pues tuvimos muchos choques, ¿no? Porque de repente uno decía, pues es que los terroristas, y el otro se sentía agredido con la visión que les detiene, ¿no? Y el otro dice, sí, pero entonces es que en este país no hay tortura porque estamos en una democracia, ¿cómo que no hay tortura si resulta que, ¿no? Entonces, ahí hay todo un montón de cosas que son aparentemente contradictorias, que necesitamos buscar una manera de cómo se integra, ¿no? Y eso es parte de la dificultad y del proceso en el que estamos, ¿no? También hay incluso diferentes maneras de ver lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Hay algunos que hablan de proceso de paz, ¿no? Y otros que van a decir, no, aquí no hay ningún proceso de paz, porque aquí no ha habido ninguna guerra, no ha habido ningún conflicto, ¿no? Incluso sobre esta salida política al conflicto, sobre esta reconstrucción de la convivencia, pues hay diferentes maneras de entenderla, de verla, etc. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que admitir, ¿no? No va a haber un modelo que va a ser el modelo que todo el mundo va a asumir, porque esas dificultades vienen de todo el impacto que se ha tenido en los últimos años.
momentos también de diferentes, ¿no? A mí que me ha tocado siempre, bueno, yo trabajo mucho en otros países, ¿no? Pues me ha tocado momentos de esperanza y momentos de frustración, ¿no? Momentos en los que con mis amigos se puede hablar de lo que está pasando y otros momentos en los que no se puede hablar, ¿no? Porque las cosas están tensas, ¿no? Porque ha habido un atentado, porque ha habido una detención, lo que sea, y hay cosas que no se pueden hablar y cosas que sí. Entonces nos hemos movido en estos ciclos, ¿no? Desde el 98, desde el primer proceso, digamos, de alto el fuego del 98 y la esperanza, la frustración después, ¿no? Después una esperanza en el nuevo proceso, después la frustración después la esperanza en este nuevo proceso, ¿no? Entonces nos hemos movido en estos ciclos de apertura y de esperanza a una salida y de repente frustración, de repente no hay salida, de repente hay cierre, ¿no? Y eso es parte de lo que, también del cansancio. Bueno, hay gente que va a decir, bueno, pues estoy cansado ya de esto, no quiero ni que me hablen, ¿no? Porque ya estamos siempre con la misma dinámica, con las mismas cosas, no hay nada nuevo. Y eso es parte de esos impactos de una situación de violencia prolongada, ¿no? Y creo que necesitamos enfrentarnos a esas cosas, no hay otro remedio, y creo que necesitamos gente que también esté dispuesta a poder hablar de esas cosas un poco más abiertamente, ¿no? Cuando este libro que os he contado, Violencia, apoyo a las víctimas, que publicamos el año 2000, el año 2001 hicimos un curso. Ese curso se hizo en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, en Donosti, y tuvimos yo contacté con 3 personas para ver si era posible hacer un encuentro, ¿no? Esta cosa se puede contar porque fue pública. Ese encuentro fue un encuentro entre Maisabel Lassa, ¿no? Que había sido víctima, su marido Jamari Jore había sido asesinado hace poco tiempo, ¿no? Después del fin de la tregua del año 98, ¿no? Estaba Arantxa Lassa, ¿no? La hermana de Josean Lassa, del caso Lassa y Zabala, que todos conocéis, y estaba también Isaac Díez de la Iglesia, un sacerdote, psicólogo, que había sido portavoz de la familia Ortega Lara y que había hecho un trabajo de atención a las víctimas, a diferentes víctimas, etcétera, ¿no? Un día hicimos una mesa redonda para ver si era posible un diálogo entre estas diferentes visiones, experiencias, impactos vividos por cada quien, ¿no? Y fue, digamos, una experiencia muy conmovedora, ¿no? De 3 personas que hablaban desde diferentes situaciones muy de verdad en cómo ellos habían vivido y cuáles eran las reflexiones que tenían sobre eso, ¿no? Pero cuando fui a hablar con Isaac, él me dijo, bueno, tienes que... Cuando dije, bueno, quiero hacer un curso sobre esta temática, quiero ver cómo lo hacemos, me dijo, tienes que estar dispuesto porque te van a echar muchas cosas encima, ¿no? Si quieres hablar sobre esto, te van a poner encima cosas que tienes que estar dispuesto a asumir. Sabemos que cuando trabajamos sobre los impactos de la violencia, ¿no?, asumir la rabia es parte de la agenda, ¿no? A veces hay rabia contenida. En ese curso recuerdo que había tan interesante como lo que pasaba en el curso, en los que dábamos el curso, compartíamos las experiencias, era lo que pasaba en el público, ¿no? En el público había personas que eran de Senideak, por ejemplo, familiares presos, y estaba un concejal del PSOE del Ayuntamiento de Donosti, amenazado, que llevaba escolta, ¿no? Y que allí públicamente en el curso dijo, bueno, es la primera vez que estoy aquí y voy a hablar de lo que me pasa. Yo soy un concejal que vivo con escolta, la escolta está fuera y es por primera vez que me siento con la libertad de poder hablar, ¿no? Y bueno, otros contaron sus experiencias, ¿no? Bueno, es un pequeño ejemplo de la necesidad que tenemos de espacios sociales para poder compartir estas experiencias que a veces son contradictorias, son diferentes o que tienen rabia o malestar que se expresa en muchas de esas cosas, ¿no? Y creo que eso es parte de la agenda de trabajo, parte de ese proceso, es porque no estamos hablando solamente de temas, ¿no?, sino estamos hablando también de impactos, de corazón, de sentimientos, ¿no?, de otras cosas que no pasan solamente por la ideología, no pasan solamente por el proyecto político del tipo que sea, pasan por otras cosas, ¿no? En los conflictos en las últimas décadas, yo diría, cada vez es más importante abordar estas cosas como parte de la salida política al conflicto. Es decir, estas cosas no se pueden dejar para dentro de 5 años, ¿no? Hubo modelos, si uno mira la experiencia en otros países, ¿no?, hubo modelos de procesos de paz, ¿no?, en la que se trató de llegar a un acuerdo político y después el
la situación de las víctimas ya se abordará después, ¿no? Esto es imposible en el contexto actual, porque el dolor y el sufrimiento se ha convertido en un elemento tan clave en muchos de esos contextos que se necesita abordar eso para poder incluso buscar una salida política, poder hablar de otras cosas, ¿no? Ese respeto por el dolor, esa manera de poder acercarnos a estas experiencias es fundamental para poder hablar de otras cosas, ¿no? Si no encontramos la manera va a ser muy difícil, ¿no? Bien, también estamos hablando de procesos que son diferentes, o sea, hay procesos generales, ¿no? Si vemos un poco la experiencia de Glen Cree, pues hay una experiencia pequeña de un grupo de 27 personas, ¿no? Que se hace en 3 grupos diferentes, es un trabajo en pequeño grupo. Claro, otra cosa es la dinámica general, ¿qué está pasando? Esta experiencia la empezamos a hacer en un contexto en el que todavía las cosas estaban duras, ¿no? En un contexto de violencia, el año 2007, ¿no? Claro, una cosa es el proceso que podemos hacer en el grupo y otra cosa es el proceso político. El proceso político no está preparado para que podamos hacer esto. De hecho, tuvimos que hacer eso en una situación en la que empezaba pues un atentado en Mallorca, si no estoy mal, contra 2 guardias civiles, hubo la detención del 1898, la activación de todo eso, o sea, hubo cosas que se empezaron a activar, ¿no? Que el contexto no estaba preparado para lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces ahí hay procesos, a veces son personales, como cada quien asume todas esas cosas, como un grupo asume eso, y un proceso más general. Eso a veces no tiene el mismo ritmo, ¿no? Yo siempre digo que para que las cosas se puedan hacer hay que hacerlas cuando no hay las condiciones. Ahora estamos en mejores condiciones para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que tal vez hace 5 años, ¿no? Ahora estamos en mejores condiciones, lo que necesitamos es la energía para hacerlas, ¿no? Que no viene el cansancio para poder hacer ese tipo de experiencias, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso. También creo que es importante una no neutralidad ética, que ha habido una discusión grande en los últimos tiempos. Para mí hay un elemento central y es, éticamente, yo no soy neutral frente a la violencia. Yo, por mi trabajo, por mi manera de estar en muchos de esos conflictos, yo trato de tener una empatía con la víctima y un respeto por los derechos de las víctimas. Eso te pone en un sitio, ¿no? Eso no significa que yo esté de acuerdo políticamente con las víctimas, o que las víctimas siempre tengan razón. Eso es otra cosa. Puedo no tener ningún acuerdo con eso, ¿no? Pero creo que hay un lado ético de ponerse frente a esta situación que es importante, ¿no? Y en eso, a pesar de cómo se ha utilizado mucho políticamente, en este país se ha usado mucho la equiparación de las víctimas, ¿no? Las víctimas tienen el mismo derecho, las víctimas de los mismos hechos deben tener el mismo derecho, ¿no? No puede haber un derecho para unas víctimas en función de quién es el perpetrador y otros derechos para otras víctimas en función de quién es el perpetrador, si estamos hablando de los mismos hechos, ¿no? Eso forma parte también de una no neutralidad ética, o sea, de una posición ética frente a eso, ¿no? A pesar de que eso se haya manipulado mucho en nuestro país, creo que también es un elemento fundamental, ¿no? Una de las cosas, tal vez, que no esperábamos, ¿no? Pero que salió del proceso de Glen Cree, de ese proceso de encuentro entre las diferentes víctimas, fue no que las víctimas se pusieran de acuerdo, es decir, las víctimas más cercanas, por decirlo de alguna manera, a la izquierda, a Bertzale, ¿no? Se pusieran de acuerdo políticamente con las víctimas más cercanas a Covite, no sé, o otros sectores, ¿no? Que podemos decir que son totalmente opuestos en muchas situaciones, sino que hubiera también víctimas que hicieran este camino de yo siento parte de lo que a ti te ha pasado, ¿no? Y critico parte de lo que a ti te ha pasado también, ¿no? Y tú criticas también la injusticia de lo que a mí me ha pasado. Este punto ético es fundamental para poner un puente entre memorias muy defensivas, ¿no? Uno de los problemas en muchos conflictos, en muchas situaciones de violencia, es que se hacen memorias defensivas. Es decir, yo me centro en mis muertos, ¿no? En la gente con la que yo me siento identificada, la gente que yo conocía o la que tenía una sensibilidad política, y los otros muertos pues no me interesan o no les doy la relevancia que tienen, ¿no? Y al revés, ¿no? A veces yo del otro lado, entre comillas, ¿no? Esto con muchas comillas, pues se puede tener sensibilidad por la gente más cercana de mis muertos, ¿no? Pero
obviar otras cosas como las víctimas de tortura o otros muertos que se consideran del otro lado, ¿no? O se considera, ¿no? Creo romper esa memoria defensiva, ¿no? Esa memoria de centrarme en los míos, entre comillas, y tú en los tuyos, entre comillas, romper eso es fundamental. Porque si no rompemos eso, no hay una base en la que nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Y para mí la primera base es el respeto por el dolor. Si no hay un respeto por el dolor del otro, no hay posibilidades de poder avanzar en una reconstrucción de la convivencia, ni del consenso político, ni de ponernos de acuerdo, etc. Y eso es parte como de los puntos clave, ¿no? Bueno, y por otra parte también hay que manejar ambivalencia, ¿no? O sea, en muchos de estos procesos no es que todo sea así clarísimo y blanco y negro, no, sino hay que generar también pues ambivalencia y malestar, y cuando en Glen Cree hablábamos de muchas cosas no significa que nos vamos a poner de acuerdo en qué pasa en Euskadi, o si es Euskadi o Euskal Herria, y si hay un conflicto o no hay un conflicto. O sea, hay muchas cosas que van a formar parte de la discrepancia. La cuestión está en que encontremos una manera respetuosa de enfrentar la discrepancia, ¿no? Ese es el punto, no que nos vamos a poner de acuerdo, pero igual no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Y eso es normal. Si no, el proceso probablemente sería ficticio, ¿no? Si hubiéramos salido de Glen Cree y todos dijéramos, no, estamos de acuerdo políticamente, pues no, porque va a ser una cosa que no tiene una base real, ¿no? Y eso, si tuvo una cosa muy positiva, fue esa dimensión de la base real, ¿no? Bien, ¿qué significa esta reconstrucción de la convivencia para diferentes personas o para diferentes colectivos? Pues va a ser diferente, probablemente, y vamos a discutir un poco sobre eso también, ¿no? ¿Qué significa la reconciliación para una víctima de tortura, o para una víctima de ETA, ¿no? O para una víctima de la policía, o para alguien que está en la cárcel, ¿no? Un preso de ETA que está en la cárcel? ¿Qué significan todas esas cosas? Probablemente van a ser significados y cuestiones diferentes, ¿no? Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, yo sigo avanzando con ideas, con cosas como para facilitar después una discusión, ¿no? Bueno, creo que hablando un poco de la memoria, la verdad y las fracturas de esta memoria y la verdad. Hay toda una discusión en este país sobre el papel de la memoria, el tipo de verdad. Creo que necesitamos una memoria que tenga dos cosas claves, ¿no? Un reconocimiento de los hechos, de los hechos que no han sido conocidos o no han sido reconocidos, y una memoria que tenga que ver con la dignidad de las víctimas. Porque no estamos hablando solamente de hechos, en términos de una especie de epidemiología, ¿no? o un listado de hechos. Estamos hablando de dignidades, de la persona que se ha sentido amenazada, que ha tenido que salir de su pueblo, de la persona que le han matado al familiar, de la persona que le han detenido, la han torturado. Estamos hablando no solamente de dolor, sino también de personas con dignidad. Y esa memoria tiene que ser una memoria que respete la dignidad de las víctimas, que reconozca la dignidad de las víctimas, independientemente de que no se esté de acuerdo políticamente, ¿no? O sea, que reconozca los hechos y que reconozca esa dignidad, ¿no? Y, y que supere eso que ya hemos llamado antes, pues esa polarización social, ¿no? En la que en muchos conflictos, en muchas guerras, la mentira termina casi convirtiéndose en un instrumento, ¿no? Es bueno si me sirve para mis objetivos, y no es bueno si no sirve para mis objetivos. Y esto es parte de lo que hay que romper, ¿no? O sea, por eso hablaba yo de esa dimensión ética, porque no es bueno si acumulamos fuerzas, ¿no? O frente a los otros. Eso no es. Esa lógica es la lógica del conflicto, ¿no? O es la lógica de la violencia, no es la lógica de la reconstrucción, ¿no? En esa lógica estamos. Y creo que también pues hay que atreverse a generar espacios sociales que rompan eso. Me pongo un ejemplo que he puesto otras veces de un taller, una charla que estábamos teniendo en Donostia hace unos años, 6, 7 años, ¿no? Con Cáritas y gente de la iglesia. Estábamos en esa charla, ¿no? Sobre todos estos temas, y en uno de los momentos de las personas que estaba en el grupo me dijo: mira, Carlos, en mi pueblo, encima mío, vive un concejal del PP, pero yo no he ido nunca a decirle que estoy en contra de que él esté amenazado, ¿no? Yo estoy en contra de que esté amenazado, pero yo no he ido nunca a decirle: yo estoy en contra de la amenaza, que tú tengas que llevar escolta, ¿no? Me parece injusto, no estoy de acuerdo con esto, ¿no?
¿Y por qué no has ido, no? Y pues no he ido porque si voy me va a decir que la culpa la tenemos los nacionalistas. Entonces no voy a decirle, porque me va a decir que la culpa la tenemos nosotros y punto, ¿no? Y cuando voy por la calle, y a veces el jueves, no recuerdo, el miércoles, ¿no? Hay una manifestación de Senidea y ahí está la panadera del pueblo a la que le compro el pan todos los días, ¿no? Y que tiene su hijo en la cárcel, está en primer grado desde hace un montón de años, ¿no? Cuando paso por allá no voy a saludarle y decirle estoy en contra del primer grado, ¿no? De todo ese sufrimiento añadido, en contra de tu hijo, de que tengas que ir allí a 1000 kilómetros a verlo, estoy en contra de eso, ¿no? Y me solidarizo con eso. ¿Y por qué no lo haces, ¿no? Pues no lo hago porque no estoy de acuerdo políticamente con la izquierda abertzale, ¿no? O porque considero que allí detrás está alguien, un comisario político, que es el que está manejando la cosa, y entonces no quiero ir a... ¿no? Entonces, creo que esta es esta lógica la que tenemos que romper, ¿no? Creo que aquí hay una lógica de espacios sociales que están obligados a posicionarse de una manera y necesitamos puentes, necesitamos gente que sea capaz de romper esta dinámica, ¿no? Que pueda ir al otro lado y decir yo estoy en contra de esto a pesar de que yo no estoy de acuerdo políticamente, estoy en las antípodas de esto, pero necesitamos una base común que permita poder romper esa dinámica, ¿no? Y eso en los contextos en los conflictos actuales, vamos a decir, en los conflictos armados, en las situaciones de violencia, ha aumentado mucho, ¿no? Aumenta en 3 tipos de situaciones, y nosotros tenemos algunas de ellas, ¿no? No quiero irme mucho a la teoría, pero aumenta cuando hay una escalada del conflicto armado, ¿no? Cuando las situaciones de violencia en las cuales aumenta el conflicto armado, este fenómeno aumenta. Aumenta cuando la violencia tiene más impacto en el tejido social. Es decir, tiene un impacto más bajo en el tejido social. Se ataca al vecino, al concejal, ¿no? Ahí eso aumenta la polarización social. Y aumenta la polarización social cuando se puede utilizar políticamente. Por ejemplo, Bush, ¿no? En su discurso después del 11 de septiembre, ¿no? Estamos en el 11 de marzo hoy, en el del discurso del 11 de septiembre, Bush declaró la guerra a todo el mundo que no estuviera de acuerdo con él, ¿no? Y muchos de mis amigos gringos, ¿no? de la universidad, de otros sitios, se convirtieron casi en enemigos por no estar de acuerdo con esas políticas. Entonces, esa polarización a veces también se usa políticamente, ¿no? Se trata de generar, o que estás aquí, o si no te pongo en tal otro lado, ¿no? Pero creo que es algo de lo que tenemos que irnos desembarazando, ir superando, ¿no? Creo que en lo local, pues también nos movemos en 2 cosas, ¿no? Vosotros sois de un pueblo, el Goibar, que tendrá su historia, ¿no? Tendrá la historia también de las fracturas locales, ¿no? Hay un impacto de la violencia general que todos hemos vivido, yo soy de Bilbao, vosotros aquí lo habéis vivido de otra manera, pero también hay un impacto tal vez local, ¿no? Del hecho que pasó en el pueblo, ¿no? Que generó una división muy grande, ¿no? Y que desde entonces hay gente que no se habla, tal vez, ¿no? Conozco algunos casos de algunos pueblos de Guipúzcoa en los que un asesinato de ETA o un asesinato de Joseba Arregui en torturas, ¿no? Pues generó toda una división que todavía no se ha restablecido, ¿no? Que todavía no se ha encontrado la manera de cómo abordar esas cosas, ¿no? Y permanecen ahí, digamos, acalladas sin posibilidad de trabajarlas, ¿no? Bueno, entonces creo que eso es parte. En lo local a veces también hay otras potencialidades, ¿no? Creo que en el caso del País Vasco hay una sobrerepresentación de la polarización. O sea, políticamente se ha usado mucho esto para sobrerepresentar una cosa que cuando a veces vas a la convivencia local, a veces hay más posibilidades de convivencia local, ¿no? Porque la gente se pone más de acuerdo, porque son de diferentes partidos pero hacen cosas juntos, ¿no? Y esto no polariza todo cualquier cosa, ¿no? También en lo local puede tener esas posibilidades distintas, ¿no? Que no son las direcciones de los partidos políticos o las direcciones políticas que marcan una línea, sino que hay otros dinamismos locales del conocimiento, ¿no? Que entre la gente, de la confianza de otra gente, que puede también ser una base positiva, una acción. Y otros van a decir, en su momento han dicho, bueno, la tortura no es una verdad jurídica, ¿no? Bueno, cuando sabemos los mecanismos de impunidad que han hecho que la tortura no se investigue, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado, hay que superar estas maneras que han sido utilizadas durante muchos años para hablar de estas cosas. Digamos, hay que dejarlas a un lado, ¿no? Porque esto no contribuye más que a mantener la misma lógica, no contribuye a ningún proceso de reconstrucción, ¿no? Y eso tiene que estar puesto. Digo, también es importante generar confianza. Claro, para generar confianza no es fácil, ¿no? Cuando empezamos el proceso de Glen Cree, la primera vez que nos fuimos allí a Irlanda, bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Habíamos hablado con las víctimas, con las 10 víctimas que iban, ¿no? Víctimas de ETA, víctimas del Batallón Vasco Español o víctimas del GAL, pero la gente no se conocía tampoco, ¿no? El inicio del diálogo fue un inicio también de ver en nuestro país. Hemos hablado mucho, si queréis, pero hemos hablado mucho con la gente con la que estoy de acuerdo más o menos políticamente. Pero nunca hablas con gente con la que no estás de acuerdo políticamente porque tampoco sabes cómo van a reaccionar. Ahí en Glen Cree se dio ese proceso, ¿no? De, bueno, vamos a hablar de lo que nos ha pasado, pero no sabemos qué reacción van a tener los otros, si nos van a escuchar o no nos van a escuchar, van a criticar, van a juzgar lo que nos ha pasado, ¿no? Creo que eso es parte de lo que hay que dejar de lado, ¿no? Ese juicio, esa crítica al otro. Puede tener discrepancia, pero no descalificación, ¿no? El dolor no se puede descalificar, creo que hay que respetarlo para tener una base sobre la que se puede trabajar, ¿no? Si no, no se puede avanzar, ¿no? Y también supone superar a veces pues muchos malentendidos, ¿no? Muchos matices, agravios, que la gente siente que en la discusión que se ha dado en el pasado, cuando se montó tal comisión, sucedió algo en esa comisión y desde entonces aquel agravio no lo hemos superado y no hemos encontrado la manera de cómo trabajarlo juntos, ¿no? Creo que esas son las cosas, si queréis, más invisibles, pero que siguen teniendo una afectación en el tejido social, sea el tejido social una Icastola o un barrio o un grupo de concejales en un pueblo, ¿no? De diferentes maneras. Bueno. Bien, todo eso significa que estamos en un momento, ¿no?, político en el cual hay un viento más favorable que hace mucho tiempo, que hace años, para poder hacer estos procesos, ¿no? En el cual no hay, digamos, estamos en apertura de un nuevo ciclo, de un nuevo espacio, de una nueva situación que permite poder hacer cosas que yo me acuerdo cuando hacíamos ese curso que os he contado, el año 2000, mucha gente nos dijo, estáis locos, ¿cómo vas a hacer eso? Imposible, ¿no? No hay condiciones para hacerlo, ¿no? Cuando fuimos a Glen Cree, pues, tampoco había condiciones para hacerlo. Las cosas hay que hacerlas, hay que prepararlas para que sean posibles, ¿no? Hay mucha gente que decía, es que el conflicto no está maduro. Cuando el conflicto esté maduro se nos caerá en la cabeza y no estaremos preparados para hacer nada, ¿no? Entonces, son cosas que hay que preparar, ¿no? Que hay que dar pasos, incluso cuando parece que no es el tiempo, porque para estas cosas de las que hablamos esta tarde, pues nunca es el tiempo, ¿no? O siempre parece que el tiempo ya se pasó, ¿no? Bien, bueno, he hablado ya de las memorias defensivas, ¿no? Y cómo juegan un papel negativo, ¿no? Y creo que eso significa una cosa que las víctimas de Glen Cree hicieron, ¿no? Que fue también en el encuentro con las otras, también una autocrítica. Dice, bueno, yo no he sido sensible frente al dolor que vosotras habéis sufrido, ¿no? Y otras que dijo, pues es que nosotros tampoco hemos sido sensibles frente a lo que hemos escuchado. Pensábamos que eran mentiras. Otros decíamos que nosotros pensamos que vosotros habéis tenido mucha ayuda, ¿no? Y nunca pensamos que habíais sido abandonadas como nos has contado que habíais sido abandonadas, ¿no? Pensando en las víctimas de ETA, ¿no? Y entonces, gente que dice que nosotros pensamos que vosotros siempre tuvisteis mucha ayuda del pueblo, que hubo una reacción positiva a las víctimas del GAL, ¿eh? Sí, pero no nos dejaron hacer siquiera un funeral, no pudimos hacer siquiera nuestro duelo, ¿no? Nos persiguieron, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de las diferentes cosas sin negar la diferencia, ¿no? Aceptando esa diversidad, ¿no? Y convirtiendo esa diversidad en una crítica frente a ese ataque a la dignidad humana, creo que es la base de lo que necesitamos reconstruir, ¿no? Y esto es parte del proceso. Probablemente hay mucha discusión en este país sobre el relato, ¿no? Como si alguien fuera a escribir un libro de lo que es la pura verdad de todo. Esto no va a pasar, ¿no? Va a haber probablemente
pluralidad de relatos diferentes, ¿no? Lo que necesitamos son relatos que sean respetuosos con la veracidad de los hechos, que sean respetuosos con la dignidad de las víctimas y que no nieguen la verdad, no manipulen la verdad, ¿no? Eso necesitamos. Va a haber probablemente diferentes visiones y aceptar esas diferentes visiones creo que es normal. Lo que hay que tratar es que esas visiones no estén basadas en la negación del otro, ¿no? En la justificación de la violencia del tipo que sea, ¿no? Para que pongan las bases sobre algo que sea más real y más positivo, ¿no? Y obviamente esto uno puede decir, bueno, hay que esperar a que los partidos políticos se pongan de acuerdo, ¿no? Aquí hay una diferencia, esto nos pasó en Guatemala, ¿no? O nos vamos a otro sitio, una historia, ¿no? Cuando estábamos empezando en Guatemala, el año 95, empezamos un trabajo de un informe que se llamó el informe Guatemala Nunca Más, ¿no? Que fue un informe que recogimos 5.000 testimonios de víctimas de la guerra en Guatemala. Cuando fuimos ahí se había firmado un acuerdo de paz dentro de esa lógica de los procesos de paz. Se iba a firmar un acuerdo de paz entre la guerrilla de la UNG y el gobierno de Guatemala. Eso ya se veía venir, ¿no? Iba a venir. Pero tuvimos algunas reuniones en las comunidades para ver si la gente quería hablar, quería dar su testimonio. Y hubo gente que nos dijo, es tiempo de hablar. Hemos pasado muchos años sin hablar y es tiempo de hablar. A nadie se le puede forzar, ¿no? Tampoco aquí, ¿no? Habrá gente que igual no ha querido. Yo vengo ahora de una comisión, a mí me nombraron con otro grupo de gente para una comisión de evaluación de víctimas de la policía entre el año 60 y el 78, ¿no? El Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, para un decreto que se creó hace año y medio, y estamos escuchando a víctimas que nunca habían hablado, que nunca habían compartido sus experiencias, que nunca habían sentido su dolor respetado, ¿no? O que lo habían tenido guardado porque nunca nadie les había reconocido nada, ¿no? Entonces, es tiempo de hablar, que creo que es importante, ¿no? Y creo que estamos en el tiempo de que es tiempo de hablar, ¿no? Y también nos dijeron una cosa, la guerrilla y el ejército ya van a firmar la paz, pero ¿qué va a pasar con todo el impacto que tenemos en las comunidades? ¿No? ¿Qué paz vamos a firmar nosotros? Es decir, es la diferencia entre los procesos, vamos a decir, de arriba abajo, ¿no? Hay un acuerdo político, los partidos se ponen de acuerdo y a partir de ahí hay una agenda, ojalá, ¿no? Esto se necesita siempre, pero también hay un proceso de abajo arriba, ¿no? Del tejido social hacia arriba. No vamos a poder estar esperando a que los partidos políticos se pongan de acuerdo, ¿no? Los partidos políticos no se ponen de acuerdo en el Parlamento Vasco sobre una ponencia sobre paz y convivencia, ¿no? Están todavía en esta discusión, ¿no? Y ojalá se pongan de acuerdo en qué hacer en esa ponencia. Pero también el tejido social tiene que hacer cosas para forzar esas situaciones, ¿no? Porque no va a venir del acuerdo político, vendrán ciertas cosas y otras cosas tendrán que venir de una dinámica más social, ¿no? Más entre nosotros, entre nosotras, ¿no? Más en esta activación de este tejido social, ¿no? Aunque obviamente los cambios de la posición de líderes pues ayudarán, ¿no? Que hay un reconocimiento de la izquierda abertzale de la violencia de ETA y el impacto que ha tenido el no ser sensible frente a las víctimas de ETA, etcétera, o justificar ciertas cosas, que hay una posición del Partido Socialista que reconozca su responsabilidad en el GAL, ¿no? Etcétera. O sea, esos cambios políticos favorecerían un proceso y ojalá se den, tendrán que darse en algún momento, ¿no? Pero no podemos estar esperando a que esas cosas se den, ¿no? Habrá que hacerlas, habrá que forzarlas, habrá que llevar un escenario también de esa memoria social, ¿no? Bien, me quiero centrar ahí en 2 o 3 ideas más para no alargarme. ¿Qué edad tenemos? Ya estoy alargando un poco, antes de que os entre el sueño. Bueno, un tema es el tema de la igualación moral del sufrimiento. Y voy a irme a otro país, a otra historia. Es una historia que viene de Sudáfrica. O sea, bueno, ahí sabéis que hubo una comisión de la verdad en Sudáfrica, presidida por Desmond Tutu, el obispo anglicano, que fue Premio Nobel de la Paz. Y esa comisión de la verdad tenía unas audiencias públicas, ¿no? En las que venían las víctimas a contar su historia. Algunas 20% de las víctimas pasaron por estas audiencias públicas en las que estaban los comisionados, presidido por Desmond Tutu, el público y algunas víctimas que venían a contar su historia dentro de la dinámica de investigación. Si a esa comisión llegaba
la madre de un preso o de un desaparecido por la policía política del apartheid, ¿no? Y contaba la historia que había sufrido esa madre, ¿no? Esa familia, como consecuencia de la represión del régimen racista, etcétera, ¿no? Desmond Tutu, bueno, la comisión escuchaba eso y Desmond Tutu hacía un reconocimiento de ese dolor y ese sufrimiento como parte de la historia colectiva de la Sudáfrica del arco iris que se quería construir, ¿no? Un reconocimiento y una empatía frente a la víctima, ¿no? Si a esa sesión o a esas venía la madre de un hombre que había sido acusado de ser chivato y le habían puesto una rueda de caucho alrededor del cuello y le habían quemado y había muerto así, también Desmond Tutu hacía un reconocimiento hacia esa madre, ¿no? Y la injusticia del sufrimiento vivido, ¿no? Esa igualación moral del sufrimiento, ¿no? Esa base común de respeto, independientemente de que uno esté de acuerdo. Eso no significa, y eso también en este país se ha manipulado mucho políticamente, igualar moralmente el sufrimiento no significa igualar a los actores o igualar los mecanismos de victimización. Es que tú estás diciendo entonces que ETA es igual que el Estado, que son la policía y esto es solo... No, yo no estoy diciendo esto y probablemente sobre eso tengamos visiones diferentes. Lo que estoy diciendo es que necesitamos igualar moralmente este sufrimiento para poder tener una base sobre la cual trabajamos, ¿no? Sin este respeto no la va a haber, ¿no? Va a ser una arma arrojadiza y con ese arma arrojadiza no se va a poder reconstruir ninguna convivencia, ¿no? Entonces, esta igualación moral del sufrimiento sin igualar los mecanismos de victimización es el primer espacio de consenso. No sé si nos podemos poner de acuerdo en 5 cosas más, pero esta cosa es una cosa muy importante para poder avanzar en cualquier posición, para superar posiciones defensivas, para sentir que ese impacto, ese dolor, ese sufrimiento ha sido reconocido, ¿no? Bueno, y creo que otra discusión que tenemos en nuestro país es este escenario de victoria-derrota, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que estamos aquí, la victoria de unos sobre otros, o la victoria de la democracia sobre el terror, o la victoria... A mí me interesa la victoria de los derechos humanos, no me interesa la victoria del régimen político, ¿no? Si lo que sacamos de este proceso es más respeto a los derechos humanos y más mecanismos para restaurar la convivencia o superar esas fracturas, ¿no? No, el escenario de derrota militar no sirve para hablar del tejido social, porque puede haber una derrota militar y no haber una reconstrucción del tejido social. Y me interesa qué cosas nos ayudan a reconstruir ese tejido social, ¿no? Y creo que esos escenarios personalmente de derrota y victoria no me interesan. Creo que necesitamos una victoria de los derechos humanos en el proceso de restablecer la convivencia, ¿no? O de salida política al conflicto, ¿no? Y eso, y no de la utilización de todo esto para tener más legitimidad política en las ideas, etcétera, ¿no? Bien, 2 o 3 cosas más para terminar. Muchas de estas cosas, de estas ideas que yo estoy planteando, tienen que ver con cuidar procesos. Me voy otra vez al ejemplo de Glencree, ¿no? Cuando estábamos discutiendo al principio, ¿no? Sobre el año 2007, sobre si esta idea sería posible juntar a 5 víctimas, entre comillas, de cada lado y poder tener un diálogo sobre sus experiencias, ver si se identificaban entre sí, ver si se sentían igualmente víctimas o no, si se sentían igualmente reconocidas o no, si era posible un reconocimiento mutuo o es una quimera o algo que no tenía ningún sentido. Esa discusión es algo que, como os he dicho, cuando cogíamos el avión para ir a Irlanda, pues acababa de pasar lo del juicio, activación del juicio del 1898 y acababa de pasar el atentado, creo que era en Baleares, si no estoy mal, Mallorca o Caprecón, no me acuerdo, en cualquiera de los 2 sitios, ¿no? Es decir, ¿cómo cuidamos el proceso? ¿No? Si no cuidamos el proceso, si no le ponemos un paraguas a ese encuentro, es muy fácil que todo se hubiera roto al primer día. Si cuando hubiéramos estado en Glencree hubiera habido un titular en la prensa diciendo unas víctimas se van allí a hablar entre otras y tal, ¿qué hubiera pasado? El proceso se habría venido abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que son delicadas, ¿no? De cosas que se pueden manipular mucho políticamente y que necesitan un respeto, necesitan ciertas condiciones para poder trabajar, para poder caminar. Entonces,
esto ya es una reflexión personal, ¿no? Vivimos en un país que a veces está más acostumbrado a los órdagos, ¿no?, del MUS, ¿no?, que a cómo cuidar el proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto pueda avanzar para cuidar el proceso? Glencree avanzó durante varios años sin que nadie supiera lo que estábamos haciendo, ¿no? Hicimos un encuentro, después tuvimos muchos encuentros con esas víctimas aquí, hicimos otro encuentro con otro grupo, ¿no? Después seguimos teniendo encuentros entre estos dos grupos aquí, después hicimos otro encuentro en Palencia con otras víctimas de la policía y víctimas anteriores, ¿no?, y tratamos de proteger eso. ¿Para qué? Para que eso pudiera caminar. Si no lo hubiéramos protegido, probablemente esa experiencia no hubiera podido caminar, ¿no? Y después de, cuando llegábamos de la primera Glencree, cuando llegábamos de la primera reunión en Irlanda, pues mucha gente en la última reunión de evaluación, ¿no?, de los días que estuvimos allá, dijo, bueno, pues a ver qué pasa ahora a la vuelta, porque igual esto se va a conocer, ¿no? Igual alguien va a hablar, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? El compromiso de todos y todas fue, no vamos a contar esto más que a los íntimos, ¿no? Más que a veces ni a los íntimos. Hubo personas que dijeron, yo no le voy a contar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos proteger el trabajo, necesitamos proteger la experiencia. Llegó un momento en que esas víctimas decidieron, queremos salir en público, y queremos salir con un mensaje, y queremos salir contando nuestra historia, ¿no? Y escribimos una historia de cómo fue ese encuentro, cómo fue el recorrido en el que todas las personas estuvieron de acuerdo. No vale que unas escriban lo que ha sido para ellas. El texto, si habéis podido mirarlo, lo podéis bajar en internet, es un texto que está discutido con todas, en las que todas se sienten bien, ¿no? Se sienten reconocidas en cada una de las cosas, en el lenguaje, en lo que se dice, se sienten bien. Eso es muy importante, porque si no cuidamos el proceso, si no lo hacemos de una determinada manera, no se puede hacer. Y entonces creo que eso es importante, porque hablando de las iniciativas locales, ¿no?, el cómo es tan importante como el qué. ¿No? Tú puedes tener una muy buena idea de qué sería importante hacer, pero tienes que hacerlo de una manera que esa manera genere confianza, ¿no?, y que esa manera genere algo que pueda estar protegido, ¿no?, que no sea manipulado, que no se pueda meter fácilmente a la batidora de la polarización, a la ruptura, ¿no? Pensar un poco en esa lógica, ¿no? Si uno mira esa experiencia, la experiencia de Glencree, quienes más protegen esa experiencia fueron las víctimas, ¿no? Porque ahí hay personas, pues, con un enorme valor y con una enorme legitimidad para decir lo que dijeron, ¿no? Y personas, incluso algunas, pues, muy conocidas, incluso políticamente o por ser parte de diferentes sectores, y eso le dio a esa dimensión de Glencree una voz distinta y una protección del mensaje, ¿no? No lo dice cualquiera, lo dice gente que ha sufrido como nadie, ¿no? Y esa gente que ha sufrido como nadie puede decir cosas que tienen una base protegida frente a unos que iban a decir, bueno, es que estos son tal, es que estos son cual, es que estos son cual, es que fíjate, ¿no? Ese tipo de cosas, mensajes que tratan fácilmente de tirar a la basura cosas que ha costado construir mucho tiempo, ¿no? Entonces, pensando en las cosas que se pueden hacer, pensando en el intercambio entre diferentes, pensando en las experiencias de memoria incluyente, eso se puede hacer de una manera, no se puede hacer de cualquier manera. Y poner el énfasis en el cómo, no solamente en el qué, sino en el cómo, es bien importante para que de eso pueda salir, ¿no? Y sabemos que en muchas de estas cosas pues también hay rabia, ¿no? Y que a veces cuando uno trata de hablar con otras víctimas o trata de ver con otros sectores políticos, ¿no?, sobre todas estas cosas, es fácil echarse cosas uno a otro, ¿no? Es muy fácil, y que esa rabia es parte de lo que hay que absorber, ¿no? Esto nos ha tocado siempre en todo el trabajo en diferentes países, no creéis que es una cosa única de aquí, ¿no? Yo trabajé en una comisión de la verdad, que fue la Comisión de la Verdad del Ecuador, que analizó el periodo de Febres Cordero, un periodo entre el año 84 y 88, un periodo de un gobierno represivo en Ecuador. Muchas víctimas que llegaron a la comisión llegaron también con rabia, ¿no? Y esa rabia la ponían en la comisión, ¿no? O sea, venían con ese malestar, y es normal, ¿no? Es normal. Ese proceso a veces supone, pues, mover, ¿no?, dejar espacio para que eso se exprese, y eso es, no hay que pensar que
las cosas no se pueden hacer porque tal vez eso va a surgir. No sé, hay que contenerlo, eso hay que hacerlo de una forma positiva, ¿no? También en Glencree salieron a veces momentos de tensión, pero muy poquitos, la verdad. Uno pensaría que iba a haber muchas dificultades y en general la gente se autorreguló muy bien, ¿no? No fue que nosotros quienes facilitábamos ese encuentro tuvimos que llevar una dirección muy estricta para evitar, no, digamos, fue un diálogo muy constructivo hecho entre la propia gente, lo cual muestra que hay una fortaleza, ¿no? Que cuando las cosas se hacen con esa autenticidad, ¿no? Y que hay gente que está dispuesta a hacer eso, hay una fortaleza distinta, ¿no? Bueno, y eso a veces puede llevar a que haya mayor conflicto, ¿no? Pero creo que eso es, o sea, lo que tiene que haber es no violencia y igual más debate político, ¿no? Y eso creo que tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Tuvimos hace unos años con el alcalde de Donosti, estábamos discutiendo para una investigación que estaba coordinando sobre los temas de la memoria en nuestro país, ¿no? Tuve entrevistas con diferentes víctimas, actores, y esta era una entrevista con un alcalde en el que decía, bueno, es que ahora que ya estamos en el proceso de finalización de la violencia, esto del derecho a la autodeterminación había que dejarlo de lado, ¿no? Necesitamos unos años de tranquilidad para poder, ya vendrá un día una discusión política, pero eso es tal vez ficticio, ¿no? O sea, lo que tiene que haber es, tiene que disminuir la violencia y probablemente eso va a hacer que aumente el debate político. Eso no es el problema es que el debate político no se utilice para justificar, no venga con la capacidad de coacción sobre el otro, venga con el respeto sobre el otro. O sea, a eso no hay que tenerle, digamos, miedo, ¿no? Creo que eso es parte de los procesos que se han dado en cualquier otro país y parte de una salida, ¿no? Bueno, y termino con... Bueno, termino con dos ideas, ¿no? Una es cómo en el tejido local, ¿no? Puede aportar cosas, puede aportar, a veces hay en el tejido local fracturas producidas por la violencia sufrida, pero también hay recursos positivos, capacidades de diálogo que se pueden poner en marcha en el tejido local, tal vez más que entre los partidos políticos, etcétera, ¿no? Eso significa que cuando hablamos del sentido de la reconciliación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Glencree, si leéis el texto, no vais a ver la palabra reconciliación, porque no nos pusimos de acuerdo sobre el sentido de esa palabra para diferentes, ¿no? Para unos tenía sentido, para otros no, qué significa, ¿no? Es una palabra también con un sentido religioso, a veces que uno siente manipulado quién se tiene que reconciliar con quién, ¿no? Hablemos un poco de la reconstrucción de esta convivencia, ¿no? de esta reconstrucción del tejido social. Bueno, creo que en lo local pues hay que tener en cuenta cómo ha impactado en lo local, y eso va a ser diferente en Bilbao que aquí, ¿no? O probablemente en Ermua que aquí, que son dos pueblos muy cerca. Probablemente los impactos no lo sé, vosotros sois de aquí, tenéis más la idea, tenéis más. Eso no significa que las víctimas tengan que tener una interacción personal con el perpetrador. A veces hay víctimas que quieren tener esa interacción, ¿no? A veces hay víctimas que no quieren tener ninguna interacción, ¿no? que estar lejos de eso. No hay que olvidar ni tener un perdón obligado al otro, ¿no? A la víctima no se le puede decir que tiene que perdonar a nadie, ¿no? Tiene que, en todo caso, perdonará si quiere perdonar, ¿no? Y olvidar no va a poder olvidar, ¿no? No va a poder olvidarse de que no tuvo un padre, o no va a poder olvidarse del sufrimiento de la tortura, o no, probablemente hay cosas que quiere dejar atrás pero no las va a poder olvidar. Entonces todos los discursos centrados en el olvido pues son psicológicamente muy contradictorios y muy negativos, porque es algo que no se puede hacer, no te puedes arrancar el brazo y cortar la pierna, y no es positivo. Creo que tenemos que entender esto como la aceptación de que se puede coexistir y que nos podemos poner de acuerdo en objetivos comunes, ¿no? Y romper esta dinámica de la polarización de ellos y nosotros, porque creo que ellos están más en nosotros y nosotros en ellos. Si usamos esas palabras, no hay más mezcla que todo lo que parece como situaciones extremas en el contexto de la polarización. Y creo que tenemos que activar este trabajo, ¿no? Es decir, organizaciones como Bakeola, Baketik, etcétera, que hacen ese trabajo en el tejido social, me parece que es un elemento clave, ¿no? Porque si no trabajamos con redes sociales, si dejamos esto a los políticos, a que los políticos definan lo que esto tiene que ser, si dejamos esto a ETA que defina lo que tiene que ser, o a la izquierda abertzale, o al PP o que defina lo que tiene que ser, pues no va a ser, ¿no? Y necesitamos una activación de cuáles son estas redes
¿no? Intermedias, ¿no? Locales, que pueden tener una voz, que pueden hacer experiencias positivas, ¿no? La polarización también hace que todo termine focalizándose en lo negativo. Es muy difícil tener una noticia en el periódico que hable de cómo, yo qué sé, de la experiencia de Rentería, ¿no? Que hicieron allá con el ayuntamiento, ¿no? O de la experiencia de Glen Cree. Hay experiencias positivas, hay experiencias de encuentro que a veces no se representan, no se publicitan, no se conocen, y creo que hay una sobrerepresentación del conflicto, de lo negativo, ¿no? Del pánico moral, de lo que no se puede hablar, y hay otras, sin embargo, muchas experiencias que creo que es importante rescatar, ¿no? Que creo que es importante visibilizarlas, porque hay más riqueza en el tejido social, ¿no? Y creo que en eso podemos avanzar, ¿no? Y creo que esto nos toca un poco a todos y a todas, ¿no? A las víctimas les toca un proceso de una manera, ¿no? Y a los que no hemos sido víctimas directas de todo eso nos tocan los procesos de otra manera, ¿no? Creo que el mensaje que tenía el proyecto de Glen Cree al final, ¿no? Hay dos documentos que si no os habéis leído sería, bueno, si tenéis interés os pueden ser útiles, ¿no? Uno que es un documento del proceso que cuenta la historia, cómo fue ese encuentro, y hay otro documento que es como el manifiesto. Es un mensaje a la sociedad. ¿Qué es lo que dicen las víctimas a la sociedad? Una cuenta más la historia y cómo se hizo, y otra es un mensaje a la sociedad. Y en ese mensaje la parte final habla de la necesidad de tener una revisión crítica del pasado, ¿no? Digo, es un pasado reciente, es un pasado todavía presente, pero una revisión crítica del pasado como un mensaje que esas víctimas hacían hacia la sociedad, no tanto hacia otras víctimas, ¿no? Sino también hacia el conjunto de la sociedad, pues que todas estas cosas también nos han afectado, hemos tenido una posición, forman parte de nuestros criterios de relación con los demás, nuestras posiciones éticas en la vida, y bueno, creo que hay una revisión sobre estas cosas en términos generales. Me parece que es una actitud saludable para poder enfrentar esas cosas, no con la minimización, no con el olvido, no con la represión del otro, o no con el desprecio de los derechos humanos, ¿no? Creo que todos esos son valores que necesitamos para este proceso de reconstruir la convivencia, y bueno, me alegro de que tengáis ganas de discutir, de debatir, de compartir esas cosas, ¿no? Porque creo que eso es fundamental, ¿no? Necesitamos un tejido social que se deje tocar, que reflexione, que piense sobre estas cosas, ¿no? Y que supere también una cosa que creo que es clave, y termino con esto, es decir, hay una especie de impotencia, ¿no? Que termina pegándose al cuerpo, ¿no? Nada se puede hacer. Cuando estábamos para presentar lo de Glen Cree, esto lo hicimos un sábado de junio. El viernes yo me fui a tomar unos potes, ¿no? Con gente de mi pueblo, vivo en Santurtzi, nos fuimos a tomar algo, ¿no? Y habíamos mantenido todo este proceso en silencio, no habíamos dicho nada. Pero con la gente que estábamos tomando algo, dije, bueno, mañana comprar el periódico, ¿no? Mañana mirar la televisión, porque vamos a salir con una experiencia, no os puedo decir nada, mañana lo vais a ver, pero vamos a salir con una experiencia que hemos hecho en los últimos años. No, seguro que no os van a sacar, no, seguro que no va a salir, seguro que no os van a dedicar nada, ¿no? Entonces hay una, bueno, sabemos de dónde viene todo esto, pero también hay una impotencia, ¿no? Como que las cosas no se pueden hacer. Creo que tenemos que desembarazarnos un poco de esta impotencia que es parte de lo que hemos aprendido, de lo que se nos ha pegado, de las dificultades que tienen muchos de estos procesos, porque creo, por lo menos esa es nuestra experiencia, se pueden hacer muchas cosas, y yo os animo, digamos, a esta discusión colectiva, porque esto es parte también de lo que creo que hay que hacer. Bueno, y tal vez termino aquí y pasamos a un diálogo y a una reflexión más colectiva, y espero haber sido un poco claro, por lo menos en algunas ideas centrales, y activar por lo menos una discusión, y bueno, qué pensáis sobre esas cosas, ¿no? Que creo que activar el pensamiento, ¿no? Y la reflexión sobre esto es muy importante, ¿no? Para no quedarnos en una visión tópica de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso regatic, bueno.